Desde ayer le estamos informando acerca de este suceso en el Pacífico Oriental. Déjeme retomar el hilo de las lanchas y de estas 14 personas que fueron asesinadas de esta manera, que murieron de esta forma con el ataque que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Estos ataques a los objetivos de narcotráfico, según afirmó el gobierno estadounidense, se trataba de embarcaciones que ya tenía, dijo, identificadas la inteligencia estadounidense y que estaban en rutas conocidas del narcotráfico. Y bueno, pues decidieron actuar contra estas embarcaciones. Dejaron 14 muertos. El Departamento de Guerra no ha precisado muchas cosas. Hay muchas preguntas abiertas, hemos dicho. La Secretaría de Marina de México confirmó que atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas de Acapulco, esto para salvaguardar la vida humana. Ya había dicho el secretario de Defensa de Estados Unidos que había un sobreviviente y que México se había hecho cargo del asunto, que había aceptado la responsabilidad de hacerse cargo para ir a buscarlo y rescatarlo. Imagínese qué circunstancia es esta. Hemos buscado a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, este especialista académico de la Universidad Autónoma, la UAP, la Universidad de las Américas, perdón usted. Te mandé a la UAP, que también saludos a la UAP en Puebla, pero tú estás en la de las Américas. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, gracias por estar aquí y por comentar este tema que tiene muchas aristas. ¿Cómo se debería leer todo esto, Gerardo? Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Y si me permites, déjame explicar cómo eran o cómo son los operativos de detección y de incautación de estas lanchas rápidas, inclusive los submarinos, que son más bien semisumergibles, y cómo es la cooperación entre México y Estados Unidos, porque sí es un cambio de paradigma lo que vimos el día de ayer. Primero decir, Carmen, desde el Pacífico Mexicano, la Secretaría de Marina realiza operaciones todos los días de interdicción marítima con lanchas rápidas y semisumergibles que provienen principalmente de las costas de Colombia y de Ecuador, de los puertos como Esmeraldas en Ecuador o Buenaventura o Tucumaco en Colombia, y van costeando por Centroamérica hasta llegar a las costas mexicanas. Primero por Chiapas, Oaxaca y hasta Guerrero. Estas lanchas, por ejemplo, son detectadas desde los radares del Comando Sur en Florida, aunque esto es en el Pacífico. Hay una instancia que se llama la Joint Interagency Task Force South, o Fuerza de Cooperación Interagencial de Estados Unidos, que manda la información a la Guardia Costera de los Estados Unidos, al Comando Norte también de los Estados Unidos, y se comparte la información con autoridades mexicanas. Se detectan estas lanchas rápidas, ¿no?, que no tienen bandera, por supuesto, ni ningún país, y es la Marina de México quien también con sus patrullas y buques oceánicos manda operativos para capturarlas. Son detenidos normalmente estos narcotraficantes, que son de diferentes nacionalidades, ecuatorianos, colombianos, centroamericanos. Muchos de ellos a veces son forzados a trabajar en este trasiego de droga, pero también hay mexicanos. Se ha sabido que van mexicanos hasta estos países para traer estas lanchas hasta México. Entonces, los datos son muy contundentes y México ha hecho una gran labor de interdicción sin necesidad de matar a los miembros de estas embarcaciones ilegales. Nada más por ponerte un ejemplo, de 2024 a 2025, la Secretaría de Marina ya sumaba 49 embarcaciones que fueron detenidas y un semisumergible. Lo mismo sucedió en el 2023-2024, otro semisumergible fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas, y normalmente cuando se ven que estas lanchas van a ser detenidas por autoridades mexicanas con información de los Estados Unidos, de la DEA, del Comando Sur, del Comando Norte, avientan su mercancía al mar y son puestos a disposición de las autoridades, y normalmente quedan libres porque no se encuentran pruebas suficientes para ponerlos en prisión, Carmen. Pues sí, estamos tú dices con toda razón, un cambio de paradigma. Ahora, respecto a este asunto en específico,
Hay muchas preguntas abiertas porque México aceptó hacerse cargo del rescate de un sobreviviente. ¿Esto qué te dice? Pues sí, México está haciendo caso a sus responsabilidades internacionales con base en la Convención del Mar del 82, en donde se tiene que salvar la vida de los seres humanos en la mar. Entonces, muy bien por México, que fue notificado de esta situación por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Te digo, hay magnífica cooperación entre la Secretaría de Marina y la Guardia Costera desde hace décadas. Entonces, actuó bien la Guardia Costera en avisarle a México de que hay al menos un sobreviviente. Trata de salvarlo. Esa es la responsabilidad de México como parte de la Convención del Derecho del Mar, ¿no? Entonces, creo que en esa situación México actuó bien. México también se pronunció, me parece bien, la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller de denostar este tipo de actos porque son claramente violatorios del derecho internacional. Pero lo que es una realidad que se está imponiendo a las convenciones y el derecho internacional es el nuevo paradigma de combate a estas organizaciones criminales utilizando toda la fuerza militar que tiene Estados Unidos, Carmen. Ahora, a estas alturas del partido no sabemos de qué nacionalidad eran las personas que iban en las embarcaciones. O me lo perdí, pero no lo han dicho. No se dijo en ningún momento desde ayer. No se sabe si se dijo en la reunión de Ronald Johnson con el canciller Juan Ramón de la Fuente y con el titular de la Marina, Raimundo Pedro Morales, de qué nacionalidad eran, porque en los anteriores eventos donde Estados Unidos ha hecho explotar otras lanchas, ha dicho que son lanchas que que han ido de Venezuela a Estados Unidos con droga. Ha dicho, está este conflicto que ha ido escalando tremendamente con Colombia, en donde Colombia reclamó la muerte de un pescador, dice Colombia. Se ha dado más información respecto a la nacionalidad. Ese es un tema principalísimo porque solo se dijo que se trataba de personas integrantes de una organización criminal designada como terrorista. Este es un dato importante porque hay varias organizaciones criminales que han sido designadas como terroristas mexicanas y de otros países. Pero aquí el que no se dé este informe me parece que es muy relevante porque en esta ocasión no se dio. Y además decir y enfatizar que no se trata del Caribe, sino del Pacífico Oriental, que no es la misma zona de Venezuela ni de Colombia, sino ya está más en la zona México y otros países, pero México en particular. Así es. Estados Unidos desde hace 30 años desplegó un sistema de radares espectacular en el Caribe. Por eso es que las rutas del narcotráfico provenientes de cocaína, provenientes de Sudamérica, van por Centroamérica y van costeando por el Pacífico centroamericano y del sur de México. Pero los radares ya que tiene el Comando Norte y el Comando Sur ya se despliegan hacia el Pacífico. Entonces, y con respecto al tema de las nacionalidades, Carmen, es muy difícil saber de antemano las nacionalidades de esos tripulantes de esas lanchas rápidas hasta que no son detenidos. Y la información de diferentes reportes de inteligencia combinada de México, Colombia y de Estados Unidos nos indican que se han encontrado pescadores, ¿sí? Precisamente pescadores que son forzados para estar en estas lanchas rápidas de estas nacionalidades principalmente. Colombia, Ecuador, Guatemala, otros países centroamericanos y mexicanos. La posibilidad de que haya pescadores mexicanos o nacionales mexicanos pertenecientes a los dos principales grupos criminales mexicanos, Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente en esta zona de operación, o Cártel de Sinaloa, es muy alta, Carmen. Es muy alta y es muy raro que no se diga. Porque pues dijo, es que no vamos a saber. Es que mira, lo que dice Estados Unidos, lo que sí dice Estados Unidos es que estas personas que estaban ahí pertenecían a una organización que no dice su nombre, pero si dice eso significa que Estados Unidos sabía que pertenecían a el cártel de ... no se sabe. Por lo tanto, tenía algún tipo de identidad, de nacionalidad estas personas ahí. Y el gobierno de Estados Unidos, en todo caso, solo dice pertenecían a esa organización no
identificada. Y por la zona, por las características, etcétera, pues uno se preguntaría, ¿serían o no mexicanos? ¿Serían o no embarcaciones mexicanas? Criminales o no, pero la pregunta aquí que nos obliga es esta. Sí, Carmen. Entonces, muy probablemente sea una banda criminal de origen colombiano, con una alianza que creo que la probabilidad es muy alta, que sea con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esas son los últimos informes de organizaciones colombianas, por ejemplo, la que dije el senador, o la que dije el ex senador Ariel Ávila, nos recordaba que los cárteles mexicanos, sobre todo Jalisco Nueva Generación, es el que logra sacar esta droga, pagarla, pagar este trasiego ilegal por costas centroamericanas y mexicanas y colocarla en tierra en territorio mexicano para que pueda cruzar por la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, principalmente es cártel Jalisco Nueva Generación. Pues estamos ante esta posibilidad, este hipotético asunto, no podemos afirmarlo, pero tú dices, por todo lo que acabas de explicar, es probable o muy probable que sea tratado de embarcaciones de procedencia mexicana. Si eso fuera así, y Perdón, Carmen. Lanchas que salen, sí, de Ecuador o de Colombia, que van costeando y van llegando a México. Perdón que te interrumpa, pero sí con posibilidad de que haya pescadores mexicanos. Se ha detectado que son trasladados de manera forzada para que lleguen a costas mexicanas, ¿no? Es decir, en lanchas procedentes de estos países, Sí, probablemente sí, con este tipo de enganchamiento forzado, sí. pudieran haber en esos 14 y 15, porque está uno, se dice sobreviviente, 15 personas, alguna mexicana o algunas mexicanas. Esa es la posibilidad del ingrediente mexicano, posibilidad. Sí, y lo que pasa también es cuando se van comunicando que ya están a ciertas millas de distancia, van embarcaciones de pescadores mexicanos, también obligados o con colaboración de estos cárteles mexicanos, a recoger la droga de estos semisumergibles o de estas lanchas que provienen de Ecuador y de Colombia principalmente, y llevan la droga a costas mexicanas. Recibidas estos paquetes de cocaína y ya son trasladados vía terrestre por México hacia la frontera con Estados Unidos. Eh, ¿Debería saberse o ya nadie va a enterarse de quiénes estaban ahí? Porque también es un tema. ¿Quién va a saber las identidades de esas personas que habrán quedado destruidos sus cuerpos? Imagínate, solo ver las imágenes, no hay manera de que eso se pueda rescatar. Ya ni siquiera, bueno, no sabemos qué va a pasar con el que dicen que sobrevivió, que está México en su búsqueda y buscando rescatarlo, pero las demás personas, las 14 que se reconocen como muertas, va a ser muy difícil identificar sus sus nombres o sus características. Así es, la única manera es que familiares Sí. de estas personas, te digo, muy probablemente nacionalidades colombianas, ecuatorianas, centroamericanas, denuncien esto ante sus consulados en estos países, en México, y nos pueden dar un poquito de luz, pero va a ser muy difícil saber la nacionalidad de estas personas que fallecieron. Pues Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, déjame cerrar con este tema. En dado caso que se supiera o que hubiera un reclamo específico de alguien y que se pudiera identificar que ahí hubo algún o algunos mexicanos involucrados en esta circunstancia trágica, porque al final de cuentas es pues esta acción que quitó la vida de esta forma a esas personas, criminales o no, porque al final de cuentas no hubo un proceso judicial que lo demostrara. Em, ¿Qué postura tendría que tener México en el hipotético caso de que se supiera y en el hipotético caso de que hubiera alguno o algunos mexicanos ahí? Pues, absolutamente una protesta formal, una notificación diplomática de esta situación que no es aceptable. Lo hemos dicho ya en tu programa. Estados Unidos cambió el paradigma de lucha contra el crimen organizado, declarándolas como grupos terroristas extranjeros, y por eso es que se activan los mecanismos de uso del Pentágono, del uso de la fuerza militar de Estados Unidos
Es un cambio de paradigma que tiene esa línea delgada. El uso de materiales de guerra contra, imagínate posiblemente, laboratorios de fentanilo en México, pues, que ha estado en la mente del presidente Donald Trump desde su primera administración. Pues si se bombardea en territorio nacional, bueno, es una violación a la soberanía nacional, pero el riesgo de daños colaterales es muy alto. No solamente hay criminales ahí, también hay ciudadanos mexicanos, ¿no?, que son usados por la fuerza para trabajar en estos laboratorios clandestinos o apoyar en cuestiones domésticas de seguridad a estas organizaciones criminales. Este acto, todo parece indicar, sucedió en aguas internacionales, muy cercanas a México, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma, sí, que México es consciente de esta situación, y México, en caso de que haya ciudadanos mexicanos, criminales o no, tendría que levantar una protesta diplomática formal. Gerardo, gracias por estar aquí, por analizar el tema. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, gracias por tu presencia y buen día. Gracias, Carmen. Gracias y hasta la próxima. Así están las cosas y sin duda es un tema que hay que observar con mucho detenimiento. Repito esta expresión que usa Gerardo, cambio de paradigma sin la menor duda. Ahí está este tema y seguiremos abordándolo. Volvemos.